Bienvenidos a su programa Vets al Aire. Espero que sea un programa que les ayude como tal para entender qué es lo que hacemos nosotros los médicos veterinarios. Soy Marco Jiménez, médico veterinario, y vamos a estar teniendo una serie de capítulos muy interesantes con diversos especialistas en diferentes áreas de la medicina veterinaria, para que tanto público en general como médicos o estudiantes puedan llegar a tener una noción mucho más allá de qué es lo que actualmente se está haciendo en medicina veterinaria, y que muchas de las ocasiones quedamos un poco relegados de esa parte y pensar que todavía somos los que bañamos perros, los que cortamos el pelo, los que hacemos cosas que anteriormente se hacían, pero actualmente van cambiando mucho este tipo de manejos hacia la parte clínica. Ahorita hemos avanzado mucho en todo este proceso. Entonces, este es nuestro primer episodio, espero les guste mucho. Tenemos a un invitado que la verdad es nuestro padrino en este podcast, y esperemos que este primer episodio sea de su magnífico grado. Entonces, el doctor que tenemos es un doctor que se dedica específicamente a la parte de anestesia y analgesia en perros y gatos. En medicina veterinaria como tal no tenemos todavía muchas especialidades ya formadas como en medicina humana, entonces, pero tenemos especialidades dedicadas a perros y gatos, cirugías de perros y gatos, a equinos, a bovinos y otro tipo de áreas más. Hay pocas áreas que se han empezado con ciertas especialidades, pero en este caso ya el doctor se dedica totalmente al área de anestesia y analgesia, ya tiene ratito, ahorita lo vamos a conocer. Y bueno, con ustedes el doctor Leonardo Carmona. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias por estar aquí. Espero que les guste mucho el programa. Yo encantado de poder colaborar con ustedes que pues desde un inicio me dieron la oportunidad. Esta es mi casa de poder estar aquí. Y pues bueno, bienvenidos sean todos. Perfecto, hermanito. Platícame un poco de ti. Claro, pues yo pues primeramente soy una persona que pues tiene mucho interés y gustos, pues me dediqué principalmente a estudiar la carrera de veterinaria y ya posteriormente me fui a hacer una especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos a la Ciudad de México, ¿no? Tengo algunos hobbies por ahí también, que aparte de medicina veterinaria me gusta mucho leer, me gusta el deporte. Y pues bueno, ahora me dedico específicamente, hablando de la parte laboral, pues al área de anestesia y analgesia, ¿no? ¿Ya cuántos años llevas dedicado? Pues básicamente ya tendré unos 7 años dedicado a esto, en donde pues he tenido la oportunidad de trabajar con grandes colegas, de aprender de grandes maestros, y evidentemente es un área que me gusta mucho, me apasiona y que me encanta, ¿no? Y bueno, platícanos un poquito. ¿A ti te tocó vivir todavía esa parte de, pues de cierta forma, la anestesia que se hacía antes a la anestesia que se hace ahora? ¿Qué tal el cambio? ¿Sí ha tenido cambios importantes? Claro, sí ha tenido cambios importantes, sobre todo porque pues al inicio en la carrera no ves como tal la materia, ¿no? Te meten al área de cirugía y ahí aprendes un poquito, ¿no? Entonces yo comencé como a agarrarle esta pasión en cuanto me fui a la especialidad, no conocía todo este mundo. Y ya de ahí, pues un gran maestro, el doctor Rafael Morán, me enseñó justo esta área tan bonita y tan demandante. Entonces sí he visto como un contraste de cambios de hace ya algunos años en la carrera, en la especialidad y hoy en día. Me parece que hoy en día se toma mucha más importancia, se habla mucho más del tema y se dan muchas más capacitaciones acerca de ello. También la parte, por ejemplo, de fármacos han cambiado ya considerablemente. Antes se utilizaban pues otros fármacos que si bien no eran malos, definitivamente hoy hay muchas más opciones, ¿no? Todavía la gente en la actualidad tiene el concepto, y hablo del público en general, de que llevar al perrito o al gatito a una cirugía es simplemente lo llevas y como si fuera un corte de pelo o un corte de uñas. Digo, no todos tienen todavía el concepto de cuál es la diferencia actualmente que tenemos en la medicina veterinaria de cómo es ahorita las cirugías que hacemos. O sea, ya es en un quirófano, ya es un cirujano, un anestesiólogo, el instrumentista, ya es muy similar o ya es casi totalmente igual a lo que se hace en medicina humana. Entonces, en la actualidad, muchas clínicas ya cuentan con el área específicamente de anestesia, muchos hospitales principalmente. Todavía hay lugares donde pues me ha tocado ver que todavía tienen el cirujano hace la anestesia y la cirugía y hace todo. Y bueno, no nos vamos a meter en ese punto porque no estamos hablando de cirugía, pero en el punto de anestesia, ¿por qué? Y yo sé que a lo mejor hay un conjunto de muchos factores desde la parte quirúrgica, anestésica, pero ¿por qué es tan caro una cirugía en la actualidad?
Claro, justo como lo mencionas y qué bueno que lo mencionas porque creo que todavía la gente, algunos no tienen como la noción de que justo hay una persona que se encarga de la parte de anestesia, de cuidarlo, de monitorizarlo, básicamente de velar por la vida del paciente durante todo el proceso quirúrgico. Entonces sí, es muy importante hacer esa mención porque justamente de ahí también se deriva un incremento de costos, ¿no? Al final de cuentas está una persona especializada para eso que evidentemente se capacitó, estudió, ha invertido en eso, ¿no? Y además se invierte no solamente en la persona, en equipos, en instrumental, en fármacos, etcétera. Entonces, por ahí también viene una gran diferencia de, digamos, una cirugía barata y una cirugía cara, ¿no? Hay que contemplar que se invierte en mucho y además pues se vela por la vida del paciente, ¿no? Yo siempre les he comentado como a los mismos propietarios y a mis mismos compañeros como, pues si yo voy a un lugar, a un hospital a que me operen, pues si yo fuera el perrito, por así decirlo, a mí me gustaría que me trataran así, que una persona viniera y me explicara qué le van a hacer, cómo lo van a hacer, porque al final las mascotas ya forman parte de la familia, ¿no? Entonces, justo por eso ahí se deriva como una gran diferencia de costos, por tanto experiencia como material y equipo que se utiliza. Ok, entiendo que a lo mejor las personas no entiendan a qué te refieres con equipo, pero vamos a simplificarlo. Tú para hacer tu trabajo bien hecho, ¿qué equipos necesitas tener en tu trabajo? Claro, hoy en día podemos ir desde algo muy básico como un estetoscopio, por ejemplo, que sabemos que nos ayuda mucho a evaluar la parte cardiovascular y respiratoria del paciente, un termómetro, fármacos, medicamentos que también pueden llegar a ser caros o no, monitores, por ejemplo, un electrocardiograma donde nosotros evaluamos la función del corazón, la actividad eléctrica, un pulsioxímetro también que lo puedes comprar como separado, donde evaluamos principalmente oxigenación y perfusión de los tejidos. O sea, no me voy a meter como tantos términos, pero no pasa nada. Básicamente lo que queremos ver es que el paciente esté hemodinámicamente estable. Hoy en día se habla mucho de analgesia, de bloqueos locorregionales, por lo cual también necesitamos ultrasonido, incluso no solamente para los bloqueos, para evaluar función cardíaca, etcétera, o sea, otras cuestiones del paciente propias que pueden ser como preventivas a complicaciones, ¿no? Un neuroestimulador, por ejemplo, que se ocupa para los bloqueos, que es un equipo que nos habla cómo buscar la parte de los nervios donde vamos a bloquear, donde vamos a instilar el fármaco y sobre todo para no generar una lesión. Y de ahí nos pasamos pues a las máquinas o estaciones de anestesia, ¿no? Que también hay desde muy básicas, donde evidentemente se mezcla el anestésico inhalatorio con el oxígeno, hasta ya máquinas que hacen la función de ventilar al paciente, ¿no? Que esas, pues sí, evidentemente habrá unas muy básicas que nos ayuden y otras, pues todavía que nos ayuden más, pero que definitivamente se incrementa el costo, ¿no? Pues estamos hablando de que entonces para tener un paciente estable, un estetoscopio que puede llegar a rondar entre los 3,000 a 5,000 pesos. Ocupamos también lo que es un neuroestimulador que puede rondar los 30, 40 mil pesos el costo. De ahí en más estamos hablando de bombas de infusión para que tener al paciente perfundido correctamente en la parte de los tejidos. ¿Qué quiere decir? Pasarle suero constantemente. Claro. Sí, una bomba que te puede costar unos 20. De ahí en más a bombas de jeringa, dependiendo el protocolo que se determine al paciente. Sí, otros, un equipo de presión arterial. Un equipo de presión arterial. Estamos hablando que para equipar un quirófano en anestesia y hacer las cosas como actualmente se están haciendo, te puedes rondar entre el $500,000 y 700,000. Uno no tan grande, claro, hasta te puedes ir ya a números ya mucho más altos. Sí. Entonces, obviamente esos equipos se van desgastando y en cada cirugía claro. se van quitando su vida útil y pues por eso de alguna manera más, obviamente esos equipos no se manejan solos. Sí. Todavía el conocimiento, como bien dices, que uno llega a tener en cuanto a cada una de las áreas, porque pues aquí no estamos hablando de solamente el decir, sabes que yo tengo al paciente y el paciente ya está dormido y se acabó. Entiendo que hay dos vertientes. Una cosa es que el paciente esté dormido y otra cosa es que no le duela, pero las dos son importantes porque se puede estar despertando el paciente, claro. O dime si me equivoco, se puede estar despertando el paciente por dolor o se puede estar despertando el paciente por
la parte hipnótica, que no esté al 100% con una sedación correcta. Sí, claro, definitivamente, como comentas, pues una cosa es tener los equipos ahí y yo siempre he dicho que la mente maestra, es decir, el saberlos manejar, el saber cómo actuar. Muchas veces se cree que el paciente se está moviendo justo porque le duele o porque está la parte nociceptiva, pero la realidad es que también está la parte de la hipnosis, ¿no? Donde a lo mejor en tu plan de anestesia no consideraste ciertos fármacos o te quedaste corto con alguno, y eso es muy importante estarlo evaluando porque luego podemos darle como la espalda al paciente por estar viendo las máquinas y justo no estamos viendo la parte de donde el paciente tuvo algún reflejo, donde ya se está perdiendo el plano y tú tienes que actuar, ¿no? Y tienes que saberlo hacer, tienes que mantenerlo en ese estado en el que él no recuerde, no le duela, no sienta, para que al momento de traerlo de regreso, pues evidentemente sea una recuperación buena, ¿no? Porque esa es la diferencia que va a marcar durante todo tu proceso anestésico. Realmente el hacer anestesia no es dormir perros, como por ahí luego se tiene como esa tendencia, ¿no? En realidad el hacer anestesia es un proceso que va con una serie de pasos en las cuales el resultado va a depender de todos esos pasos, como los lleves a cabo. No, y también es importante que la gente conozca que de alguna u otra forma ya ahorita muchas veces terminan la cirugía, el perito sale bien y terminan simplemente agradeciéndole al cirujano. Claro. Y la verdad, un gran porcentaje de la vida del paciente está en la persona que hizo la anestesia. Claro. Obviamente es un equipo en el cual el cirujano también tiene mucho que ver en cómo trabaja y demás, pero el que está haciendo revisión de monitorización y demás, porque hay muchas cosas que durante la cirugía pueden salir mal, y si el anestesiólogo no hace bien su trabajo, vamos a tener problemas posteriores a la cirugía, y no hablamos de días posteriores, estamos hablando de semanas o más que pudiéramos llegar a tener problemas. Por eso el capítulo para mí era muy importante, para que la gente también entendiera que el anestesiólogo ya en la actualidad es alguien fundamental para cualquier procedimiento quirúrgico. Sí, claro, específicamente en esa parte a mí me gusta mucho como presentarme con los propietarios, porque me gusta que sepan que hay alguien que lo va a estar cuidando, no solamente yo, vaya el equipo de anestesia, y que es un trabajo en equipo. Claro, el cirujano definitivamente está ahí para resolver la situación por la cual lo llevó a quirófano, porque la mayoría de los procedimientos anestésico-quirúrgicos no son del todo electivos, son porque son perritos que están enfermos y que tienen que ser sometidos. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante hacerle como el hincapié a la valorización de la persona que va a estar ahí, ¿no? Y claro, me gusta presentarme también para resolver sus dudas, ¿no? Explicarles cómo son las cosas y que justo vean este impacto es como en medicina humana, o sea, va a estar una persona ahí, el cirujano se va a encargar de sacar al paciente, de resolver el tema, pero para que él pueda de cierta manera trabajar tranquilo y hacerlo rápido en procesos como críticos, pues justo estamos nosotros para apoyar, ¿no? Para que él no se distraiga, para que nosotros podamos ver toda la parte del paciente, la evolución desde que llega hasta que sale. Y justo la parte de anestesia no se acaba ya cuando termine el procedimiento quirúrgico, porque eso muchas veces se tiene la creencia de que bueno, ya acabó, vámonos y listo, ¿no? En realidad justo viene la parte más importante, que es la recuperación, donde hay mayor porcentaje de muerte ya descrito. Entonces también quiero como concientizar a las personas de que sepan que ese es el periodo donde más nos tenemos que cuidar y más cuidamos a los pacientes, ¿no? Donde al llevarlos a la jaula tenemos que evaluar si tiene una analgesia suficiente, es decir, el manejo del dolor está controlado, que no haya sido o haya pasado por ciertos procesos durante la cirugía que después el paciente despierte como un poco disociado, por así decirlo, ¿no? Y que no se vaya a golpear en jaula, etcétera, ¿no? O sea, realmente les damos un seguimiento no solamente antes, durante, sino después e incluso días después, ¿no? Entonces, por esa parte sí, pues les hago mucha concientización a los propietarios de que nuestro trabajo principal es siempre darles más años de vida con sus mascotas, y para eso nos preparamos, y por eso es la diferencia también de algo, digamos, barato o económico a algo ya más personalizado y especializado, ¿no? Ahora, tú, a lo que entiendo es que
lo correcto, como se debe de hacer actualmente la anestesia, es hacer un plan personalizado para cada paciente, o se utilizan los mismos fármacos para todos? No, definitivamente todos los pacientes tienen diferencias, tanto genéticas como en tamaños y en formas, no simplemente perros y gatos que son muy diferentes, ¿no? Entonces cada paciente deberá tener un plan individualizado y personalizado, porque creo que el error más común que podamos llegar a cometer es tratar de dar un plan para todos los pacientes, y eso la verdad es que no es la manera correcta. Se habla mucho hoy en día acerca de eso, y sí quiero como puntualizar que eso se debe hacer personalizado y separado, individualizado para cada uno, ¿no? Yo puedo tener la misma raza, el mismo peso, incluso puede venir al mismo procedimiento, pero cada paciente va a responder diferente al cierto tipo de fármaco, ¿no? Y de ahí justo es donde yo hago mucho hincapié a los propietarios de saber si es la primera vez que viene a anestesiarse o no, porque de ahí podemos tener una noción, una idea, y a lo mejor jugar un poquito o variar un poquito con los fármacos para ver qué respuesta tiene. Claro, en base a sus estudios de laboratorio, que eso también es otra parte que debemos de tenerla puntualmente en esos pacientes que van a ser sometidos, para evitar complicaciones quirúrgicas o postquirúrgicas, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, que te marquen a las clínicas o los hospitales pidiendo cotizaciones de cirugía como si fuera pedir el precio de 1 kilo de tomate o 1 kilo de limones, no es lo que deben de hacer actualmente. Te digo porque muchas veces a nosotros nos pasa de que nos marcan, oye, ¿cuánto vale tal cirugía? Y siempre les decimos, hay que traerlo, hay que hacer una revisión. Ah, bueno, gracias. Entonces están buscando, pero no crean que es por no querer decirles o por querer cobrarles algo adicional, sino exactamente por lo que dice el doctor, de que de alguna manera es revisar al paciente, revisar cómo vamos a actuar con este paciente, qué fármacos se van a utilizar, si tenemos estudios, no, qué raza es. Hay muchos factores para nosotros determinar cuánto puede llegar a costar una cirugía, tanto en la parte quirúrgica como en la parte anestésica. O sea, cada área revisa una parte fundamental. Sí, sí, totalmente. De hecho, no es porque uno les quiera negar el servicio. Se puede dar un estimado. Sin embargo, por ejemplo, a mí me ha tocado que quieren cotizar alguna cirugía y tal vez no necesita esa cirugía. O sea, tal vez, si nosotros podemos como de cierta manera ahorrar, porque no se trata de hacerles gastar por gastar. O sea, se trata de dar una evaluación íntegra y decir, bueno, vamos a revisar al paciente, incluso si ya tiene estudios o estudios radiográficos o de laboratorio, los pueden traer y nosotros vemos si son útiles o no, para no hacerlos como un gasto innecesario. Pero vaya, a lo que voy es, eso ha ayudado a que no se lleve a cabo un procedimiento que tal vez ni siquiera debería de haberse llevado a cabo. Y la otra ha ayudado a reducir el índice de mortalidad, porque precisamente por esta parte, a lo mejor el paciente ya revisándolo, no era un paciente que pesaba esa cantidad, esos 20 kilos, a lo mejor ya pesa menos, varía el costo, incluso lo disminuye, o requiere menos pruebas, o requiere más pruebas, también eso puede pasar. Entonces, justo lo hacemos como siempre velando por la seguridad de él. Entonces es como ver qué posibles patologías o enfermedades, puede tener, como para poder cuidarlo durante todo el proceso, tanto anestésico quirúrgico, y no obviar que no lo tiene y a la mera hora pues sí entrar en una complicación que puede derivar en un mal resultado, y obviamente ahí las personas tener un impacto negativo y decir, pues perdí a mi mascota pues ahora sí que por tu culpa, ¿no? Por tu falta de experiencia, cuando en realidad pues nosotros buscamos justo evitar ese resultado malo, ¿no? Y hablabas mucho de la parte del paciente con dolor. Yo creo que a ti y a mí nos tocó vivir tanto la vieja escuela, parte de la vieja escuela, como la nueva escuela. Los perros tienen una tolerancia al dolor mucho más alta que la de incluso un humano, y los gatos no se hable de. Quisiera que nos platicaras un poquito de esa parte de la tolerancia de las mascotas hacia el dolor, porque me ha tocado ver perros que les quitas una extremidad y al día siguiente estás con medicamentos como si fuera para nosotros un ketorolaco, y ellos están como si nada, sin tanta molestia o sin tanto dolor, y caminan y comen y andan como si nada. Uno estuviera en cama tirado un mes y en lo que se levantan. Entonces,
Y a veces esa parte la gente dice, oye, pero a mí me lo entregaron y el perrito anduvo muy bien y no le hicieron todo lo que tú le hiciste. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Sí, recordemos que ellos sí se adaptan muy bien a esa parte, sin embargo no quiere decir que no la estén pasando mal. Entonces, un perrito puede andar, por ejemplo, y pasa mucho que los vemos en los perritos de la calle, ¿no? Que tienen muchas lesiones, pueden andar claudicando, cojeando de una pata, y no quiere decir que no les duela. De cierta manera, ese dolor es un dolor mal adaptativo, es decir, de cierta manera se van acostumbrando a ese dolor, pero no quiere decir que en algún momento, por ejemplo, ya sometiéndolos a un procedimiento quirúrgico para ayudarles, ese dolor se puede detonar, se puede hacer todavía mucho más agudizado de lo que ya fue. El dolor ya está instaurado, pero no quiere decir que no les vaya a doler. Incluso en algunos pacientes hay algo que se llama el síndrome del dolor fantasma, que ya es cuando pierden alguna extremidad o retiras algún miembro, y aunque ya no lo tenga, no quiere decir que no vaya a estimular ciertas fibras nerviosas, no vaya a tener como ese estímulo persistente ahí, ¿no? Entonces sí, también recalcar la parte de que deben de asesorarse con nosotros porque, como ahora bien mencionabas, hay ciertos fármacos que creemos que les hacen bien a los pacientes, pero la realidad es que no. Por ejemplo, el tema del paracetamol, naproxeno, etcétera, ese tipo de fármacos, lejos de ayudarlos, los puede llevar a una lesión mucho más grave en cuanto metabólicamente hablando, porque ahí podemos dañar la parte del riñón, ¿no? Entonces sí, lo que quiero puntualizar es que asesórense, y en la parte del dolor es considerado un quinto signo vital, es decir, es parte de revisar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la respiración, etcétera. Es tan importante como eso. Entonces, en ese sentido, nosotros diseñamos planes analgésicos. Hoy en día se habla mucho de bloqueos, como un ejemplo para que la gente lo entienda, como las mujeres embarazadas que les duermen de la cintura para abajo cuando van a parir. Bueno, nosotros hacemos algo similar en los perros, pero asociado como puntualizado a la parte que vamos a trabajar, si es en los dedos, si es en la patita delantera, trasera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay muchas estrategias y no debemos dejarlo pasar. O sea, realmente no podemos decir, solo este medicamento y con eso tiene. No, hay que evaluar íntegramente al paciente. Algunos requerirán bloqueos, otros requerirán infusiones, otro la combinación de las dos cosas y de fármacos para poder atender esa parte y no dejarla, porque eso se puede cronificar y eso puede llevar a consecuencias indeseables, ¿no? El dolor tiene consecuencias que están descritas claramente, que pueden conllevar o exponer a la vida del paciente también. A lo que se refiere el doctor en cuanto a mencionar sobre los bloqueos, bien lo mencionó ahorita, más o menos para tener un contexto, es la epidural, la famosa epidural. Exacto. O la raquia, que también se le llama la raquia. Va enfocado en la parte espinal, o sea, en la parte de la columna, para ayudarnos a generar una cierta analgesia en toda la parte, en toda la extremidad, tanto dependiendo la cantidad, puede ser más arriba, más abajo, pero bueno, también en perritos actualmente se ha estado haciendo, la técnica de epidural ya tiene mucho tiempo, pero en la actualidad ya nos enfocamos en si la cirugía va a ser en el brazo derecho, yo me enfoco en hacer un bloqueo cerca de las ramificaciones que tenemos para dormir exactamente solamente el brazo y pues obviamente tener una buena analgesia durante la cirugía, y posterior a lo mejor a la cirugía también nos ayuda bastante bien. Aminora mucho, me imagino, que los tiempos de recuperación, aminora mucho lo que son la parte de la inflamación posterior, o sea, muchas cosas te pueden ayudar en ese punto. Sí, sobre todo no solamente en la parte quirúrgica, que definitivamente es como un gran punto a favor porque disminuimos requerimientos de más fármacos, eso lo hace más seguro para no tener al paciente también en un plano muy profundo. Entonces la recuperación en medicina humana lo usan mucho para la recuperación del paciente y eso se está adaptando ahora a medicina veterinaria. Disminuye los tiempos de hospitalización, por ejemplo, para que se pueda recuperar, para que no lleve semanas, por ejemplo, hospitalizado, que a lo mejor de pasar a semanas sea un día, 2 días, y lo hemos visto en la clínica, y la verdad es que es algo que no por nada se habla mucho, pero también no hay que dejarle toda la parte al bloqueo, porque luego se tiene la idea o la creencia de que solamente con un bloqueo va a ser suficiente.
volvemos, habrá que ver qué tipo de paciente, qué tipo de cirugía, qué tipo de dolor está instaurado, pero de que ayudan o aminorizan, no solamente a disminuir los costos y a mejorar la recuperación, sino a que el paciente tenga una mejor calidad de vida, ¿no? No, y aparte también sabemos que no siempre, uno siempre espera que los bloqueos a uno le salgan, Claro. pero hay ocasiones en que por cuestiones anatómicas o por diferentes factores, el bloqueo a lo mejor no se instaura de la manera correcta o no tenemos un tiempo que pensamos nosotros que va a durar tanto y duró menos tiempo por la cuestión metabólica o diferentes cosas. Sí, sí, totalmente. Eso también es muy importante puntualizar porque luego puede llegarse a pensar de que el bloqueo no quedó. Oye, Leo, pues se supone que estamos haciendo esto para mejorar, para que no durante cirugía no sienta todo esto, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver la dosis, la anatomía del paciente, la enfermedad por la que esté pasando. Muchas veces también, por ejemplo, pacientes oncológicos, si ya está muy afectado el tejido, cambia la anatomía, entonces no ves específicamente, entonces a veces hay que cambiar el plan y aunque uno quiera hacer bloqueos, a veces anatómicamente no ves las estructuras y pues evidentemente no vas a arriesgar tampoco a puncionar otra parte, otra zona y a dañar al paciente donde no se pueda, ¿no? Entonces sí, sepan que un bloqueo no es como todo, es parte del plan multimodal, pero no lo es todo, ¿no? O sea, definitivamente son herramientas muy buenas, hay que hacerlas en todos los pacientes que se puedan, sin embargo también no vamos a dejar de lado las infusiones o los medicamentos que sean necesarios para el paciente en sí. Ok. Más o menos hablando de este tema en cuestión de cirugías, entonces si nos vamos a la parte o a la contraparte un poco de la cuestión clínica o de los hospitales, ¿tú qué opinas sobre las campañas de esterilización que hacen de forma masiva? Claro, sí es un tema pues un poco controversial, por así decirlo, es un tema que yo particularmente pues no estoy como 100% ahí en eso, no he vivido como tal la experiencia, sin embargo es bien sabido que el objetivo de ellos es ayudar a las mascotas, ¿no? Ese es el objetivo principal. Evidentemente los recursos no son los mismos, sé que tienen menos recursos que un hospital, por lo cual pudiera llevarse a cabo o pudiera estar propenso a complicaciones, ¿no? No va a ser lo mismo tener el equipo de monitoreo, evidentemente una persona que esté todo el tiempo ahí y hacerlo con la cautela necesaria, ¿no? Muchas veces se tiene la idea o la creencia de que hacer una cirugía rápida es mucho mejor para no exponer al paciente. Sí, no, o sea, realmente si lo hacemos rápido pero no cuidamos las constantes vitales del paciente, en este caso, por ejemplo, el tema de la temperatura, el tema de la analgesia, eso puede derivar en un mal resultado. Entonces, yo particularmente soy partidario de hacerlo en un lugar donde evidentemente tengamos todos los equipos, tengamos experiencia, donde el paciente se le pueda dar un seguimiento, una monitorización, donde se le dé fluidoterapia, o sea, si eso lo pueden mejorar en las campañas, yo encantado, ¿no? Para poder apoyar a más gente, ¿no? Porque en ese sentido para eso estamos, ¿no? Para no hacer daño. O sea, uno de los lemas principales que utilizamos nosotros es primero no hacer daño. Entonces eso es un lema de la medicina que todo mundo nos atenemos como a eso, como nos vamos sobre esa vertiente, porque si estudiamos para esto es precisamente para no dañar a las mascotas, ¿no? Entonces en ese sentido yo pensaría que a veces por querernos ahorrar unos pesos podemos caer en algunas complicaciones. No quiero decir, no puede ser todo generalizado, o sea, no quiere decir que a todos les vaya a pasar, pero sí se sabe y es bien sabido que puede llegar a pasar y que evidentemente es mejor tenerlo en un lugar donde tengamos un ambiente más controlado, donde podamos evitar tipos de infecciones, donde podemos evitar que a lo mejor en ese momento no vamos a ver la complicación, pero posteriormente si no se le dio fluidoterapia va a llegar puede ser en los días o a la semana con algún tema de afectación a uno de los órganos diana por no tener un buen manejo. Entonces sí, yo recomendaría hacerlo, insisto, este es mi punto muy particular, en una clínica o en un lugar donde tengamos todo a la mano para no caer de precavidos y no caer en complicaciones mayores, ¿no?
Y creo que es algo que la gente exactamente tal vez no tiene la noción, pero por ejemplo, algo que yo siempre les hago mucho hincapié, que es uno de los puntos que incluso no pasa ese momento, pasan semanas y empezamos a tener pacientes con problemas renales. Y eso solamente por no revisar la presión arterial de nuestros pacientes. Y me dirán, o muchos médicos dirán, no, es que la cirugía, como bien dices, es rápida, no nos tardamos mucho en hacerla. Pero estamos hablando que estamos utilizando fármacos que te van a bajar la presión sí o sí. No hay fármaco anestésico que no te baje la presión, o dime si me equivoco. Entonces, a pesar de que sea rápida la cirugía o no sea rápida, si no tenemos una constante antes de decir, ¿sabes qué? A lo mejor el paciente llegó hipotenso ya y tú no te diste cuenta porque nada más revisaste su corazón, no tomaste la presión antes y durante la cirugía. Y eso es algo que en muchas de las ocasiones el paciente sale bien de la cirugía, termina, se levanta, se va a su casita bien, pero pasan semanas y empieza a decaer, empiezan a vomitar, empiezan a tener otros problemas y ya se lleva a la clínica y oye, ¿sabes qué? Tenemos un enfermo renal. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, eso fue porque no se revisó la presión, algo muy sencillo, no se revisó la presión durante el momento. Y ahora estamos hablando, como bien lo dices, no estamos hablando para criticar a las campañas. Entendemos que las campañas lo hacen para ayudar a que la población no se extienda más y demás, pero muchas de las ocasiones también ese tipo de problemas, ese tipo de campañas pueden llegar a generar problemas secundario. Estamos hablando solamente de la parte de anestesia y analgesia, no nos estamos metiendo a la parte de cirugía para nada, pero creo que son cosas y por eso te hacía la pregunta porque igual creo que estoy muy a lo que tú mencionas de que es mejor siempre hacerlo en una... Si tienes las posibilidades y te interesa tanto tu mascota, creo que lo ideal es que puedas llevarlo a un centro clínico, un hospital, para que hagan una cirugía lo mejor que se pueda. Que incluso soliciten a donde lo lleven, hablar con la persona que va a hacer la anestesia, hablar con el cirujano, que son partes individuales. En mi punto de vista, en lo particular, si lo llevas a un lugar donde el cirujano y el anestesista es el mismo, yo sí también diría, contempla la opción de moverte incluso de esa zona, porque de alguna u otra forma hablamos de que si uno mismo hace todo, el cirujano que está estéril o que se supone que debe estar totalmente estéril y quiere agarrar una jeringa para inyectar una venoclisis y demás, ya perdió la esterilidad, ya perdió todo eso y el manejo pues es muy diferente. Sí, claro. Totalmente. Entonces, por eso más que nada iba la pregunta hacia ese lado, de que de alguna manera hacia dónde va tu proceso de una manera u otra. Sí, justo, qué bueno que lo mencionas, porque muchos pacientes, como les decía, ya vienen enfermos, entonces no quiere decir que no se vayan a hipotensar o que les vaya a bajar o subir la presión durante. Entonces, si no tenemos un monitor para hacerlo, estamos a ciegas. Y mucha gente cree que palpar el pulso ya es decir, bueno, tiene buena presión. No, eso es independiente. Entonces, hago mucho esa aclaración porque lo he visto yo a lo mejor y me lo han dicho a lo mejor durante la carrera y no, es muy independiente. Inclusive puede darles consecuencias aún haciendo las cosas bien, el paciente puede tener consecuencias. Una de las principales, por ejemplo, cosas que vemos aparte de los enfermos renales es la pancreatitis, o sea, cuando están manipulando ahí, por ejemplo, en cirugías de abdomen, que están manipulando pues los órganos, es muy común también que vengan a las semanas con pancreatitis y eso puede pasar, o sea, puede pasar tanto por la misma enfermedad, por la misma patología, por el mismo proceso, por la misma cirugía. Inclusive aunque le hayamos dado terapia de fluidos, aunque hayamos estado ahí, recuerden que pues los órganos, el sistema inmunológico y nuestras defensas, todo nuestro cuerpo, tanto de nosotros como de los pacientes, tiene una respuesta a lo que estamos haciendo, ¿no? Al final estamos haciendo de cierta manera un daño, por así decirlo, porque pues tenemos que entrar a arreglar algo que ya está ahí, ¿no? Y evidentemente la forma en que lo hagamos va a impactar al paciente, o sea, al final el cuerpo se tiene que adaptar a lo que nosotros estemos haciendo, ¿no? Entonces luego regresan esos pacientes y muchas veces no sabemos si fue propiamente de la cirugía, de la anestesia, incluso puede haber estado desde antes, por eso justo tratamos de ser muy precavidos con esa cuestión y la parte importante de ahí es, sobre todo en pacientes ya viejitos,
tratar de tenerlos lo más monitorizados posibles y tener la historia o los exámenes lo más completos posibles para tratar de evitar que esto recaiga y venga de una consecuencia a otra seguida, ¿no? La verdad me encanta mucho cómo puedes mencionar algunos factores que exactamente la gente no conoce que pueden pasar en el momento y que a lo mejor días después de la cirugía, como bien lo estamos diciendo, van a estar bien, pero van a pasar una semana, 2 semanas y vamos a empezar a tener complicaciones y pues eso tienen que saberlo, que muchas de las ocasiones, como bien dices, no sabes si fue que ya el perro venía mal y que ya tenía alguna enfermedad que no conocíamos o que teníamos una baja de ciertos glóbulos rojos, por ejemplo, y tener ahí complicaciones importantes que de alguna u otra forma nos van a llevar a que este problema sea mucho, mucho mayor. Sí, se puede exacerbar, claro. Okay. Bueno, cambiando un poquito de tema, hay un tema que sí me interesa mucho tocar contigo y también para la gente que lo pueda llegar a conocer. Muchas de las ocasiones el dueño tiene la creencia que puede automedicar a su mascota en muchas ocasiones y algo de lo primero que les pasa es que, oye, el perrito no se mueve, el perrito está muy triste, está muy decaído, a lo mejor le duele algo, vamos a darle algún medicamento a casa. ¿Se puede hacer eso? Digo, yo sé que no es lo recomendable automedicar ni tanto en la parte humana como en la parte veterinaria, obviamente sabemos que no, pero dime si se puede o si definitivamente no se puede, ¿qué fármacos sí? ¿Qué fármacos no? Definitivamente ni aunque él sea el único que tengan ahí, no se puede dar absolutamente ni una pizquita, ni así como que me han dicho, no, es que lo trituré y le puse polvito, nada más. Claro. O sea, para que la gente lo conozca. Claro, sí, no, en ese sentido, lo ideal no es automedicarlos porque muchas de las cosas que nosotros tomamos o nos indican los médicos, para ellos no lo metabolizan bien, no son los mismos procesos y inclusive no son las mismas tallas, o sea, realmente los pesos varían mucho y justo ahora tocando un poquito ese tema, por ejemplo, los gatos tienen procesos todavía más deficientes que los perros. Particularmente hablando de fármacos, en los gatos, por ejemplo, está totalmente contraindicado el dar paracetamol, es tóxico para ellos. Hay muchos más fármacos, por ejemplo, los AINES, que dentro de ellos pudiéramos contemplar el carprofeno, el ketorolaco, el ibuprofeno. Exactamente, el naproxeno, ya lo mencioné, ¿verdad? Bueno, todos ese tipo de fármacos, el diclofenaco, son tóxicos altamente, sobre todo más en gatos, en perros igual. En perros, por ejemplo, el carprofeno sí se puede dar, pero hay que ver mucho las dosis, el tiempo y todo. Y no darlos tampoco en ayunas, porque al igual también podemos generar un proceso gástrico, después de cierto tiempo también podemos llegar a generar úlceras, pero puntualizo más el tema de gatos porque justo como se tiene esa tendencia de que los gatitos son como perros pequeños, ¿no? Y los tratamos igual y la realidad es que no, inclusive en ellos el estrés tiene un impacto muchísimo mayor que en los perros y no podemos como manejarlos de la misma manera, entonces sí, procuren buscar siempre atención médica, orientación médica, evidentemente una consulta especializada, porque el decirlo así por teléfono ni siquiera estamos viendo al paciente, no lo estamos tampoco pesando como para poderles decir, dele la mitad, dele un cuartito, o como tú bien dices, muélala, hágala polvito y désela, porque la realidad es que no. Entonces muchos fármacos también las presentaciones varían, vienen en cápsulas, entonces no podemos sacarle el polvo y dárselo, o sea, eso es totalmente erróneo. Entonces por eso hago mucho énfasis en que la gente busque la asesoría de un médico y no los automedique, porque a lo mejor en el momento no van a haber ninguna consecuencia inmediata dependiendo la dosis, sino días después luego los vemos con diarreas, vómitos, inapetencia, y a veces ya puede llegar a ser muy tarde para poder hacer algo por ellos, ¿no? Ok. Así como bien lo acabas de mencionar, que para los gatos el paracetamol está contraindicado. ¿Qué otros fármacos, para si quieres dividirlo en perros y en gatos, no se pueden dar de la familia de los analgésicos o analgésicos como tal? Pues sería como mencionamos. ¿En perros cuáles serían? En perros no podemos dar ni diclofenaco, ni naproxeno. No sería lo recomendable dar aspirina, o sea, dependiendo también ahí las dosis, pero no sería lo recomendable.
¿Qué será? El paracetamol sí se puede dar, pero también varían mucho las dosis. O sea, yo preferiría que no se lo dieran porque, insisto, depende mucho de la anatomía, perdón, de la fisiología de las dosis, todo esto. ¿Qué más pudiera ser? Me ha tocado pacientes que traen que ellos toman prednisona, Ah, ok, bueno. que es para la inflamación. Claro. Ahí sí también, por ejemplo, en perros sí se puede dar, pero también dependiendo las dosis. Y en gatos no se da como tal prednisona, sino metilprednisolona o prednisolona. Y también las dosis son mucho más variadas, ¿no? Entonces, en ese sentido yo diría, no se lo den sin la orientación de un médico. O sea, realmente los que sí están prohibidísimos, como les comentaba hace un momento, los AINES, la mayoría están prohibidos. El carprofeno es como uno de los que con mayor seguridad se puede dar en perros. En gatos no, porque tiene mayor tiempo de eliminación. O sea, las vías de administración sí se puede dar en ciertas vías, pero no se lo den por vía oral, porque no sería lo recomendable, ¿no? Ok, perfecto. Cambiando un poquito de tema, irnos un poquito más al lado al área médica, para hablar un poquito hacia los médicos, hacia los estudiantes, sobre esta área de anestesia y analgesia como tal. Yo entiendo que, como ya lo mencionamos al inicio, es muy caro equipar un quirófano con todos los equipos que se requieren para hacer la mejor anestesia posible. Pero si tú dijeras, sabes que la persona se quiere empezar a equipar o el dueño de la clínica se quiere empezar a equipar, ¿con qué recomendarías que empezaran a equiparse? ¿Con una máquina de anestesia inhalada? ¿Con un monitor? ¿Con qué? Claro. Y si es el monitor, ese monitor que debe tener. Claro. Sí, es una muy buena pregunta porque sí, incluso los mismos colegas me hacen esa pregunta. Y bueno, yo también siempre quiero hacerle énfasis a las cosas que no son como negociables, por así decirlo, o sea, que son indispensables tenerlas. Un monitor, por ejemplo, sí es indispensable tenerlo, sobre todo que ese monitor tenga capnografía. Evidentemente aumenta el costo a un monitor más sencillo donde sabes que tienes para medir frecuencia cardíaca, el electrocardiograma, la saturación parcial, la temperatura, pero realmente la capnografía es uno de los principales parámetros indispensables para saber si el paciente tiene un buen desarrollo metabólico, una buena perfusión en los tejidos también. Incluso el monitor es tan indispensable para hacer RCP. Es el monitor que nos va a decir, o la variable que nos va a decir si estamos haciendo un buen RCP. Eso en combinación con pulsioximetría, que generalmente la pulsioximetría son 2 monitores en uno, donde vemos la saturación parcial de oxígeno y vemos también el tono vasomotor. Entonces realmente ahí ya, digamos, tenemos 2 monitores ya equiparados, ¿no? Entonces realmente yo recomiendo ampliamente tener un monitor con capnografía, o si quieren comprar el capnógrafo aparte también se puede. Otra parte indispensable que yo les hago mucho hincapié también son las bombas de infusión, porque si tú no puedes estar como pegado a las bombas, al conteo de las gotas más bien del suero, y al mismo tiempo cuidar al paciente y atender otras complicaciones, o sea, realmente somos de cierta manera un poco dependientes de las máquinas, pero porque nos ayudan a no descuidar al paciente. Entonces, en ese sentido yo les diría también que las bombas de infusión, una máquina de anestesia, que bien podemos ir de algo sencillo y tener un buen monitor, y eso también nos ayuda muchísimo, con isoflurano o con sevoflurano, que los dos son muy buenos. Si vas empezando, yo les diría que el isoflurano, porque pues sí hay una diferencia considerable de precios, y ya una vez que te vayas equiparando puedes hacer uso del sevoflurano. Y pues un ventilador mecánico definitivamente nos ayuda, sobre todo para poder liberarnos un poco las manos, y volvemos a esta parte de tener más énfasis en el paciente y de ver más parámetros y atender más cosas, ¿no? Porque
Pues no me van a dejar mentir, sabemos que en anestesia no solamente nos dedicamos a anestesia, también a veces hay que pasarle las cosas al cirujano o ver otras cuestiones, entonces sí es importante como tener las manos libres lo más que podamos y definitivamente un ventilador te va a ayudar. Ojo ahí porque el ventilador no se maneja de cierta manera solo, podemos llegar a hacer una lesión, entonces sí es muy importante la capacitación en ese sentido, pero bueno, quiero dejarlo ahí aclarado, ¿no? Y otra de las cuestiones muy puntuales también indispensables, presión arterial. Si tu monitor no lo tiene, puedes comprar el monitor de presión arterial como por fuera, pero es totalmente indispensable. O sea, realmente es uno de los parámetros que más nos va a influir en la vida del paciente, creo yo, y que no podemos como dejarlo a la deriva o no podemos como creer o visualizar de que está bien sin tener una medición correcta, ¿no? Si aún teniéndolo a veces puede haber variaciones y tenemos que tener la destreza de saber si ese valor es real o no, porque recuerden que las máquinas nos ayudan mucho, los monitores solamente nos dan números, ya depende de nosotros interpretarlos para poder llevar un buen proceso anestésico, ¿no? O sea, entonces vámonos por partes. Tú dirías que primero sería un monitor, un buen monitor con capnografía. Sería lo primero que se deben de equipar la persona que no tiene nada. Lo primero es el monitor. De ahí es un equipo de presión arterial. De ahí un tercer equipo, así como que para ir escalando de que, bueno, ya compré el monitor. Ahora que sí, ¿qué voy a comprar? Ok, voy a comprar el monitor de presión arterial. Y luego comprar una bomba. Pues bueno, creo que ahí sí te voy a interrumpir, ¿verdad? Dale, Pero dale. creo que sería la máquina de anestesia. Ok. Porque, o sea, pero evidentemente tener al paciente en un buen plano anestésico. El monitor también, evidentemente, porque a lo mejor podemos tener la máquina y no el monitor y con el estetoscopio podemos hacer algunas cosas, con un pulsioximetrímetro portátil podemos hacer algunas cosas, pero lo ideal sería, pues sí, la máquina, el monitor, después de ahí el monitor de presión arterial, si es que el monitor no lo tiene, y después de ahí, bueno, las bombas, evidentemente también, esas también irían dentro de, entre que el monitor y las bombas, pues también serían indispensables. Y ya más como pegado a algo más avanzado, sí tener el ventilador mecánico, tener el ultrasonido también para los bloqueos y todo esto. El ultrasonido con un transductor Lineal. lineal. Sí. ¿No se puede otro? El 99% de los bloqueos son con ultrasonido lineal. Tal vez si puedas hacerlo con un microconvexo, no sería lo ideal porque el recorrido de la aguja es diferente, la angulación y todo. Entonces sí, solo recuerdo hasta ahora un bloqueo que se hace con el microconvexo. Entonces realmente compra lineal. O sea, todos los bloqueos, la mayoría se van a hacer con ese transductor. Ok, y esto para que muchas veces los médicos dicen, ya compré el ultrasonido, ya puedo hacer bloqueos, y llegan y traen su traductor microconvexo y dices, no, es que con ese no se puede. Es que tengo que comprar, sí, tienes que comprar otro traductor, que es un traductor lineal para que te dé la funcionalidad de poder hacer los bloqueos de manera adecuada. Así es. Ok, amigo, y por ejemplo, hablando en los tiempos, hace varios años, mencionaban mucho la parte de decir, o muchas clínicas decía, sabes que es un paciente viejito, ya no se puede operar porque es un paciente viejo, es un paciente que tiene 14 años, no te recomiendo operarlo. Y me ha tocado todavía escuchar dueños que vienen y dicen, es que el doctor me dijo que ya no me recomendaba operarlo porque ya tiene 14 años y ya está muy viejito, entonces, y es mucho riesgo meterlo a cirugía. ¿Tú qué opinas de esa parte? De la parte en que cual los pacientes son viejitos y ya no se mete a cirugía un paciente viejito, o sí, o no, o cómo. Sí, qué bueno que lo mencionas porque justo también eso muchos propietarios nos lo han preguntado, ¿no? Ya hablamos un poquito y sigo haciendo hincapié en que depende mucho de la valoración previa, eso es fundamental para poder determinar si el paciente entra o no a un procedimiento. Sin embargo, la edad en sí no es un impedimento para ingresar a un paciente a quirófano. Lo que puede ser un impedimento es las enfermedades o comorbilidades que lleve el paciente por esa edad, ¿no? Por ejemplo, si ya viene acarreando alguna enfermedad o alguna condición física como la obesidad, eso es lo que te puede llevar a mayores complicaciones
y puede llegar a decir o puedes llegar como a tomar la decisión de ingresarlo o no. No quiero decir que la obesidad quiere decir que no lo vas a ingresar, sino que te vas a preparar mejor para poder llevar a ese paciente a lo mejor a una condición mucho más ideal para poderlo someter a un procedimiento, o que te vas a preparar mejor en cuanto a los cambios que vas a ver dentro de quirófano para que ese paciente pueda evidentemente tener menos complicaciones, ¿no? Nosotros hemos tenido pacientes de edades avanzadas. De hecho, recientemente tuvimos un paciente con un tumor en el cráneo y lo anestesiamos. Digo, sí, la verdad es que siempre hay que ver la balanza para los pros y los contras. Si le podemos dar más calidad de vida al paciente, lo vamos a hacer. Pero si la cirugía, el proceso, ya tiene como ciertas cosas en contra del paciente que nosotros vamos viendo, y evidentemente lejos de ayudarlo va a ser quizás un proceso quirúrgico, digamos, de mayor riesgo, pues ahí uno tiene que valorar y hablar con los propietarios también para que ellos de cierta manera tomen la decisión, ¿no? Yo soy partidario también de que si dentro del proceso la complicación es mayor, el riesgo es mayor, el procedimiento es de mayor grado quirúrgico, riesgo, etcétera, ahí lo que nosotros hacemos es platicar con el dueño y decirle: usted está consciente de que además de que en el procedimiento puede que viva, pero en el posoperatorio es donde la va a pasar, digamos, más mal, porque van a ser quizás semanas de hospitalización. Si usted está consciente de que su mascota probablemente la pase mal y de que el resultado sea no favorable, y aún así quiere hacerlo, bueno, nosotros vamos para adelante y damos nuestro 200%, claro. Pero también está esta otra opción más humanitaria, en el que sí está justificado como darle ya una muerte digna, por así decirlo, y una despedida digna también, de que los propietarios puedan decir: no, ¿sabes qué? Yo entiendo que esto quizás no tenga el mejor pronóstico, yo prefiero despedirme de él de esta manera, ¿no? Y hacerlo en un ambiente donde ellos se puedan despedir, la familia, más ameno, ¿no? ¿Sabes qué? En quirófano ya no salió y ya no tuvieron como esa oportunidad de verlo por última vez, de darle esa despedida y de darle esa calidez, ¿no? Entonces, sí creo que tiene mucho que ver todo el abordaje que se le da, y no pecar ahí o no tratar de hacer una cirugía por digamos, o someterlo a un procedimiento anestésico quirúrgico por querer a lo mejor incluso dar un reporte de ese caso, ¿no? Decir: hicimos esta cirugía y ya lo hicimos, pero el posoperatorio la está pasando muy mal, ¿no? O sea, creo que sí hay que ver como esa balanza de: ¿le va a ir bien realmente? O esto se va a complicar y va a llevar un peor desenlace, ¿no? Entonces, solamente puntualizar en eso, de tener mucha comunicación todo el equipo para ver qué es lo mejor para él, y sí se pueden hacer procedimientos siempre y cuando, insisto, se lleve un abordaje desde cero de todos los estudios, qué es lo mejor para él. Hemos sacado así varios perritos adelante y la gente nos lo ha agradecido. Yo me siento muy contento cuando hago eso. Evidentemente para lo que estudiamos y para lo que estamos nosotros aquí es justo para eso, para apoyarlos y darles más calidad de vida, ¿no? Luego también yo les digo: pues si ahorita tiene 15, vamos a hacerle su fiesta de 16 o cosas así, también como para que ellos sientan realmente que nosotros, y vean que estamos comprometidos, ¿no? Que no todo es hablarles de riesgos y asustarlos, ¿no? Sino concientizarlos y al mismo tiempo decirles: estamos aquí para eso, ¿no? Ok, entonces, resumiendo mucho el punto, sí se puede anestesiar, no importa la edad que tenga, y la única diferencia es obviamente tener esa ética profesional de determinar a qué pacientes sí hay que ingresarlos, porque sabemos que van a tener todavía unos añitos más de vida, y qué pacientes definitivamente no sería lo más ideal. Exactamente. Ok, perfecto. Entonces, ya para terminar casi lo que es este episodio, digo, hay muchos temas que podemos llegar a platicar y hablar, pero creo que uno de los puntos más importantes en la actualidad, y que a lo mejor esto ya es más que en la parte médica, o sea, para los médicos veterinarios, es la discusión que hay, quiero tu punto de vista, sobre las cirugías oncológicas. En las cirugías oncológicas se dice que
los anestésicos inhalados no son la mejor opción porque tienen también ciertas consecuencias. Pero hay estudios que han salido que te dicen que dependiendo del tipo de cáncer. Claro. Y hay estudios que te dicen que no han tenido diferencias entre una cosa y otra. ¿Tú qué opinas? Y conforme lo que has estudiado, ¿tú qué piensas de eso? Sí, fíjate qué bueno que lo preguntas, porque es un tema controversial para los médicos. Evidentemente tratamos de buscar lo mejor para los pacientes. Sabemos que sí hay muchos estudios que hablan sobre el tema de la anestesia inhalada y su repercusión y de ciertos fármacos incluso, como por ejemplo la dexmedetomidina, que en algunos procesos oncológicos no debería de utilizarse. En mi opinión en particular, yo lo que veo es si ese paciente, a veces me ha tocado, y eso lo digo por experiencia propia, si ese paciente no es apto para un bloqueo y es una cirugía muy cruenta o muy invasiva, pues yo no lo voy a dejar sin ese fármaco que sí, a lo mejor va a generar algo de replicación celular ahí que no queremos, pero el mismo dolor va a matar al paciente. Entonces, si yo no puedo, yo sé que a lo mejor no debería de usarlo, pero si yo no puedo bloquear o no tengo otra alternativa, pues yo no voy a dejar que ese paciente la pase mal y que definitivamente el dolor termine por agonizar o matar al paciente, ¿no? Entonces creo que se necesita mucho criterio para tomar esas decisiones y volvíamos al punto inicial también de algunas cosas, tratar de encajar a todos los pacientes en anestesia total intravenosa. Creo que debería o podría ser uno de los peores errores que podemos hacer, ¿no? Porque no todos los pacientes se adaptan per se a la anestesia total intravenosa. Yo siempre que me preguntan, oye, ¿vamos a usar TIVA completamente o vamos a usar inhalada? Lo que al paciente le vaya mejor, porque yo puedo decirte, sí, vamos a usar TIVA, y si durante el proceso se profundiza mucho, hay bradicardia por las dosis y aún va modificándolas, y yo desteto de TIVA y doy inhalada y veo que le va mejor, pues definitivamente lo que le vaya mejor y el paciente se vaya adaptando, ¿no? Porque creo que ahora existe mucho la tendencia TIVA y es muy buena, pero ahora todo el mundo quiere encajonar y hacer TIVA para todo, ¿no? Si bien es cierto que en oncológicos les va mejor, también hay que ver, ¿no? También se habla de que el propofol también pudiera llegar a general, entonces no tenemos otros fármacos como la alfaxolona, que es lo ideal. Entonces volvemos, la balanza, ¿no? ¿Qué es lo mejor y qué no? Entonces yo creo que en ese sentido aún nos falta mucho, incluso en medicina humana es controversial también. Creo que aún nos falta mucho para poder decir sí, todo totalmente TIVA o todo totalmente inhalada. Creo que no podemos manejarnos en absolutos, entonces hay que tener criterio en los que sí podamos utilizarla y en el que el paciente le vaya bien, ok, pero habrá algunos que no y no vamos a dejar al paciente con consecuencias negativas solo por querer hacerlo tal cual nos dice la literatura, ¿no? Ya, perfecto. Última pregunta, hermanito, para terminar. Como tal, después de una cirugía, ¿cuál es el tiempo recomendado para dar analgesia posterior a la cirugía? Porque me ha tocado médicos que dices que por 2 días hay que darle medicación de analgesia y se acabó. ¿Por cuántos días tú la das o por cuántos días se recomienda? Esa es una. Y aunado a eso, hay algunos pacientes con dolores crónicos, por ejemplo, displasias de cadera, lesiones articulares, lesiones oncológicas o padecimientos oncológicos que generan dolor al paciente. ¿Por cuánto tiempo? Obviamente esto es de la mano con el médico, pero la pregunta más va hacia cuánto tiempo los dueños pueden llegar a dar medicamento para dolor. Pueden ser tiempos cortos, tú recomiendas destetar hasta cierto punto, a ciertos meses, sin tener, aquí no estamos metiendo que hay que hacerle estudios cada cierto tiempo, claro. Nada, no, simplemente el fármaco qué tan noble puede llegar a ser en la parte analgésica. Sí, ahí pues dependiendo del fármaco, pero por ejemplo para dolor crónico sí que ya está instaurado, que era lo que platicábamos hace un rato, son periodos muy largos, o sea pueden incluso llevarse hasta un mes. Hay, por ejemplo, alternativas como, y tema también un poco controversial, como el CBD, que lo puedes estar utilizando como de manera rutinaria y que tiene un impacto menos negativo, por así decirlo, que el fármaco en sí per se, ¿no? O sea, son como un poco más naturales porque tenemos receptores nosotros, ¿no? Pero fármacos como la gabapentina, la pregabalina, que se utilizan más para dolor crónico, incluso para dolor oncológico,
Está descrito que podemos utilizarlo por meses sin llevar a cabo, digamos, una lesión mayor, siempre y cuando, insisto, llegamos el monitoreo, ¿no? Y las dosis indicadas. Y para fármacos de dolor de tipo agudo, esos generalmente van de días a una semana, ¿no? O sea, no son manejados por tanto tiempo por los riesgos que pudieran generar a nivel gastrointestinal, ¿no? Que es lo que platicábamos también. En ese sentido, yo, por ejemplo, así rápido, yo tuve un proceso crónico de dolor por una cirugía y la verdad, desde mi punto de vista personal, se los puedo decir, no se lo deseo a nadie. O sea, es muy feo porque es un dolor que está ahí todo el tiempo y que aunque te tomes lo que te tomes, realmente debemos empezar a considerar otras alternativas que también está en medicina veterinaria, como fisioterapia, como ultrasonido, como láser, terapia láser. Realmente, particularmente yo lo viví en experiencia propia. Lo que a mí más me ayudó lejos de la medicación era la terapia de láser y la terapia de ultrasonido, ¿no? La fisioterapia. Fue lo que más me ayudó. Entonces, yo trato, y eso también está traspolado a los pacientes de medicina veterinaria, de usarlo en ellos. O sea, tampoco traten de solamente fármacos. Hay alternativas no farmacológicas que van desde ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, pero el convivir con el paciente, ¿no? O sea, por ejemplo, en manejo del dolor agudo, yo siempre les digo, oye, el paciente está en una jaula encerrado y no ve a nadie, no ve a sus dueños, está frío, entonces convivan con ellos, háblenles, o sea, ellos ya de por sí se sienten mal y eso está comprobado, liberas oxitocina, dopamina, hormonas que ayudan a la mejora del paciente y no solamente el paciente, tuya también, entonces es una terapia mutua. Entonces yo enfatizo mucho en eso, de que tú le puedes dar toda la farmacia, le puedes dar toda la farmacia, pero a veces el verdadero cambio está en ofrecerle comida, en hablarles, en acariciarlos, en ponerles atención. Entonces es algo que yo soy muy partidario de eso y que me gusta mucho hacer énfasis porque definitivamente, y lo viví yo, la persona que me hacía mi fisioterapia era también terapia psicológica, ¿no? Entonces eso es parte de lo que les vengo a hablar yo en cuanto a tiempos y en cuanto a alternativas, ¿no? Si bien puede ser terapias de un mes o más, o terapias de semanas en manejo del dolor agudo, realmente las no farmacológicas podrían ayudar todavía en mayor medida a que el paciente se recupere y salga mucho más, y el impacto también anímico que va a tener en ellos, ¿no? Perfecto, hermanito. Me encantó esta plática. De verdad, Gracias. Agradezco mucho que hayas podido darte el tiempo para poder venir. Muchas Gracias por literalmente ser el padrino de esto. Muchas Y pues esperemos que a la gente le haya gustado este episodio. Hay muchos temas que podemos llegar a platicar, pero creo que eran temas que para muchos dueños les van a ayudar a entender cómo actualmente se hace la medicina y principalmente la parte de anestesia y analgesia, para que ustedes tomen una orientación mucho mejor, para que ustedes soliciten en sus clínicas donde tengan a sus pacientes una información de X o Y cirugía que puedan llegar a tener, para que su mascota esté lo mejor posible o lo más cuidada posible durante el proceso, que sepan los riesgos que puede conllevar llevarlos a una esterilización masiva, por ejemplo, que es en el caso de las campañas que se hacen, y pues el manejo de que pues obviamente no automedicar a nuestros pacientes, preferiblemente 1000 veces llevarlo a la clínica. Siempre les hemos dicho, o yo en la particular en las consultas, una mascota es una responsabilidad y es un gasto muy fuerte. Ya no es una mascota, es un juguete nuevo para el niño o un juguete nuevo para la casa. Entonces, esto es algo que tienen que tomar mucho en cuenta, porque realmente tener una mascota en la actualidad es caro. No es algo económico, y si nos vamos a aventurar a tener un nuevo miembro en la casa, pues ese nuevo miembro, aparte de que come, se puede enfermar o se puede llegar a requerir X o Y cosa, y tenemos que entender que es un gasto fuerte. Entonces, para que el paciente, para que las mascotas o nuevo miembro de la casa esté lo mejor posible. Entonces, conforme los episodios vamos a estar viendo diferentes doctores, diferentes amistades que hemos estado llevando con el paso de los años, para estar hablando de diferentes áreas de la medicina. En este caso empezamos con esta área que fue anestesia y analgesia,
pero esperen los demás episodios y cualquier cosa, comentario o sugerencia que nos puedan hacer, con gusto estamos aquí. Cuídense mucho y gracias, hermanito. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Última, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales? Si me pueden seguir en las redes sociales, bueno, en Facebook estoy como Leo Carmona y en Instagram estoy como Anestesia y Analgesia Veterinaria Monterrey. Igual lo vamos a dejar los links aquí para que nos sigan. Ahí pues compartimos información tanto para médicos y alguna para propietarios, pero mayoritariamente para médicos. Perfecto. Sí. Hermanito, te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y bueno, nos estamos viendo próximamente. Cuídense mucho. Bye bye.